La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, Radio Santa Rosa, La Integra en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba de la Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. Se une otra red de radios amigas como en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental. También AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y también tenemos todas las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa transmitiendo en vivo y también el Twitter, así que estamos conectados por varios medios. Bien, vamos a saludar a Rosa María Palacios en esta mañana de lunes 2 de agosto del año 2021. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte y reencontrarnos, que hayas pasado unas lindas fiestas. Muchas gracias, Abel, mucho gusto estar nuevamente con el público. Sé que en Lima están con mucho frío, veo a Abel muy abrigado. Estas fiestas patrias han tenido garúa, lloviznas y por supuesto, noticias importantes que vamos a comentar en esta mañana. Yo estoy en las cercanías de Orlando, Florida, no en el mismo Orlando, pero a una hora más o menos de esta ciudad, en medio de un sol abrasador. Pero bueno, vamos primero con las menciones. A ver, ¿tu hijo o hija aún no sabe qué carrera estudiar? Podrá explorar sus opciones con el Tour Vocacional PUC en línea. Participará en talleres y charlas con expertos, clases modelo, junto con nuestros profesores y mucho más. Que explore sus opciones y decida su carrera junto con la PUC. Conoce más en turbovocacional.puc.edu.pe. Y PUC se escribe P-U-C-P. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Cena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram de Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Luego vamos con los colegios dominicos. Colegio Sagrado Corazón, Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, a la Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales del aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que les hagan competitivos en la sociedad. Y me había olvidado el Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas
para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. Muy bien, estos son los colegios dominicos, parte de nuestros auspiciadores cada mañana. Yo me despedí de ustedes el día 27 de julio, con preocupación, por cierto, porque no teníamos un gabinete formado. Y el día 28 de julio tampoco tuvimos un gabinete formado. El día 29 de julio, en las Pampas de la Quina, el presidente de la República tomó juramento al señor Guido Bellido. El señor Guido Bellido es un parlamentario electo por el Cusco, por el Partido Perú Libre. Un cuadro muy cercano a Vladimir Cerrón, secretario departamental del Partido Perú Libre. Una persona que no ha tenido ningún problema en rendir homenaje a Edith Lagos. Tal vez los más jóvenes no saben quién es Edith Lagos. Edith Lagos fue una mujer muy joven que a los 18 años estaba enrolada en la primera promoción de jóvenes que se enrolaron en las huestes de Abimael Guzmán. Y tuvo una actividad delictiva muy conocida en Ayacucho, al punto que fue detenida y estando en prisión fue rescatada en una toma de la cárcel que fue muy, muy impactante porque hubieron bajas en las Fuerzas Armadas y Policiales también. Y luego es capturada. Y en esa captura hay una balacera y ella muere. Su entierro en Ayacucho en el año 81, porque estamos hablando de los primeros años, o el año 82, perdón, fue multitudinaria. Porque su paso por la cárcel la hizo participar en talleres de poesía y se dedicó a escribir poesía para, bajo seudónimos, ¿no es cierto?, ganar algunos concursos. Entonces se creó una especie de épica, ¿no?, de la terrorista poeta, que en realidad lo único que hizo fue enganchar a otros jóvenes sin rumbo en Ayacucho en la lucha de Abimael Guzmán, que no trajo más que sangre, muerte, violencia, destrucción para todo el pueblo ayacuchano. ¿Eso es lo que reivindica el señor primer ministro? En el año 2018 escribió en su Facebook: a Edith Lagos todo mi homenaje. Y cuando en esta campaña, en el Cusco, se le pregunta en una entrevista en televisión local sobre esta frase, él pierde completamente los papeles y grita todo lo que tiene que gritar, pero nunca dice, ¿no es cierto?, lo que es Sendero Luminoso para el Perú. Dice que eran peruanos, ¿no es cierto?, que eran en esos tiempos, el país estaba destruido. Es decir, justifica plenamente el accionar de Sendero Luminoso. Lo justifica, cuando todos sabemos que es injustificable. Luego tiene una larga carrera el señor primer ministro insultando a homosexuales en sus redes sociales, sobre todo en Twitter, ¿no es cierto? Supuestamente invoca a Fidel Castro para insultar a los maricones, ¿no es cierto? Le dice al señor Carlos Bruce, puerco gay. No voy a decir más porque no vale la pena, pero ya se imaginan el calibre, ¿no? Entonces, es conocido por esas dos cosas. Por su respaldo a Sendero Luminoso y por su homofobia. De todo lo que había para elegir, Pedro Castillo lo elige a él. Y creo que ese es el primer error grave. Hay varios, pero vamos a mencionarlos algunos hoy y luego estaremos con José Alejandro Godoy. La elección del gabinete para un gobierno que se estrena, un gobierno que gana las elecciones con un porcentaje bajo de participación popular y un porcentaje bajo de votación en primera vuelta, tiene que ser, la lógica dice, un gabinete que ofrezca algún nivel de competencia, conocimiento de la materia, experiencia en el sector público y alguna posibilidad de tender puentes hacia un Congreso donde ya Castillo había perdido la mesa directiva, donde no tiene control. Castillo ha dicho varias cosas en su discurso de 28 de julio. Por ejemplo, que le quiere cambiar el nombre al Ministerio de Cultura, ahora se llamará el Ministerio de las Culturas.
Pero el señor Castillo no lo han elegido rey, no basta que lo diga. Para cambiarle, miren este detalle tan sencillo, para cambiarle el nombre al Ministerio de Cultura se necesita una ley. ¿Tiene el señor Castillo los votos para pasar esa ley? No los tiene. No tiene 66 votos. No los tiene. Ni siquiera para cambiarle el nombre a un ministerio. No tiene ninguna posibilidad de hacerlo. Quiere entregar bonos universales. Yo no sé muy bien cómo lo va a hacer. Se ha anunciado presupuestos para todo y para todos que al final del día tienen que salir de un solo lugar, que es la espalda del contribuyente. Y no hay plata para todo lo que él ofrece. El discurso además tiene un problema. El discurso arranca con una simplificación histórica. Alberto Vergara tiene una muy buena entrevista ayer en La República, yo recomiendo leer, sobre un problema que ha pasado un poco inadvertido, y es esta sobresimplificación autoritaria de la historia. Es decir, no es una percepción democrática de la historia, es una percepción autoritaria de la historia. Durante la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado, se hizo muy popular en la escuela, yo soy parte de esa generación, por eso lo sé perfectamente, igual que el señor Castillo, y esto se prolonga durante los 80s, se hizo popular la idea de que todos los problemas del Perú empezaban con la llegada de los españoles, que había un locus amenus perfecto, ¿no? Que el incanato era el Edén, y en este Edén, en este imperio estupendo, donde todos eran sanos y fuertes, atendidos por el Estado y nadie vivía mal. Incluso hay un libro famoso que es El Imperio Socialista de los Incas, ¿no? Esta idea de que el Imperio de los Incas era socialista, ¿no? Y que en este Edén maravilloso todos eran felices hasta que llegó Pizarro. Y todo fue un desastre hasta hoy. Listo. Solucionó el problema. Que es una versión absolutamente autoritaria del Estado peruano. Lo que necesitamos es un imperio, ¿no es cierto? Un mandón nuevo, para que saque al mandón viejo, y ahí no hay ninguna lectura democrática de la República Peruana. La República no existe. La República y la forma democrática de gobierno en ese discurso no existe, claro, porque es el discurso generado por un gobierno militar, que Pedro Castillo repite porque fue lo que aprendió de niño en la escuela y seguramente él se lo repite a sus alumnos reproduciendo un discurso aprendido desde la infancia. Un discurso falso, sobresimplificado, a todas luces absurdo. Claro, el problema es que leía este discurso, y lo leía mal, hay que decirlo, delante de invitados ilustres, y ahí va otro problema grave del gabinete, relaciones exteriores. Se ha encargado esta tarea tan importante para el presidente de la República, porque es una de las tareas que él personalmente tiene que dirigir, a un exguerrillero, lo comentamos la semana pasada, el señor Beja, que peleó en la Convención Hilares, en Mesa Pelada, ¿no es cierto? Se dedicó a promover la sedición contra el Estado peruano y fue condenado en 1966. Imagínense, cuando yo tenía 3 años, por el delito de sedición. Estuvo preso 4 años y luego el general Juan Velasco Alvarado le dio una amnistía a él y a otros y se incorporaron a trabajar para Sinamos. Es un hombre, digamos, de formación cubana, que se ha alzado en armas contra el Estado peruano y ahora es el señor ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, han pasado cosas durante este fin de semana que son, desde el punto de vista de las relaciones exteriores del Perú, inaceptables. Lo que ha pasado con Colombia, por ejemplo, es inaceptable. Primero, el presidente de la República, al saludar a los presidentes presentes en el hemiciclo, no los saluda. Luego sostiene una reunión bilateral con él, pero su oficina de prensa no da cuenta de esa reunión y sí de las otras reuniones. Y luego no lo invitan a las Pampas de la Quina. Bueno, mejor para él, hay que decirlo. Fue un desorden impresionante. La policía no pudo controlar nada, la gente se salía por donde fuera.
los presidentes tenían que pararse a mover las telas que estaban ahí porque no les permitían ver. Es decir, protocolarmente una vergüenza, pero no lo invitaron. ¿Por qué nos tenemos que pelear con Colombia el primer día de la gestión del señor presidente Castillo? Y eso es poner las relaciones exteriores del Perú en manos inexpertas, de personas llenas de prejuicios ideológicos y no de personas que están capacitadas para la tarea. Lo único que nos falta es tener ahora un problema internacional. Lo único que nos falta. Porque el señor Duque no es del gusto ideológico del señor Béjar. Solo eso nos faltaba. Y luego vino el 29 en la noche, se adelanta de nuevo, la juramentación de un gabinete que francamente es un desastre. Es un desastre. Tenemos personas, el ministro de Trabajo ha sido secretario de Juventudes del Movadef, según lo dice hoy en su columna Augusto Álvarez. Y su primer acto, en las primeras horas de su gestión, fue concederle, ¿no es cierto?, la inscripción sindical al sindicato paralelo al SUTEP que ha estado formando el señor Pedro Castillo. Si eso no es conflicto de intereses, no me digan qué cosa es conflicto de intereses. O sea, una gestión personal para favorecer al presidente de la República en las primeras horas de mandato. Uno se queda sorprendido. El ministro de Transporte se le conoce por ser director de un colegio y por tener multas de tránsito por haber llevado en una combi ilegalmente pasajeros. O sea, transportista informal de pasajeros. Ese es el nuevo ministro de Transportes. Y podríamos seguir, ¿no? O sea, gente sumamente incompetente en sus materias. Pero Frankie no quiso jurar, Aníbal Torres tampoco, se fueron porque dijeron acá no, los convencieron, les prometieron de todo, les prometieron que la economía no se iba a tocar, han regresado. Pedro Frankie está tratando de convencer a Julio Velarde, según Bloomberg anoche, ojalá lo convenza por el bien del Perú. Pero la verdad es que la situación es dramática. Un discurso que no era el adecuado, pero en fin, vaya y pase. Total, dice todo el mundo, todos los presidentes prometen en sus discursos de inauguración cosas que no van a hacer, porque no tienen la plata para hacerlas. Una serie de gestos simbólicos equivocados. Lo de Palacio de Gobierno es un error y grave. Es decir, que no va a despachar en Palacio de Gobierno, lo hace violar la ley. De nuevo, la ley establece por transparencia que el presidente de la República tiene que tener una agenda pública y que sus reuniones tienen que estar monitoreadas por una oficina de acceso a la presidencia de la República. Y esa oficina de acceso registra los nombres de las personas que visitan al presidente y la causa por la cual es visitado. Todo eso se registra. Cualquiera que haya entrado al palacio sabe perfectamente que tiene que registrarse la entrada. Pero claro, si te reúnas clandestinamente en una casita en Breña y nadie sabe con quién te reúnes, eso se presta para cualquier especulación. Pero además de que se ve mal, es ilegal. Está infringiendo la ley. Tiene que despachar en Palacio de Gobierno. Todas las reuniones oficiales tienen que ser en el Palacio de Gobierno. No le gusta, le parece feo, le parece antiguo, le parece colonial. No sé de dónde sacó que es colonial, porque el Palacio de Gobierno, el actual, se construyó en el siglo XX, por si acaso, ¿eh? No es un edificio colonial, es un edificio republicano. El lote de terreno sí es efectivamente colonial, el lote de terreno, pero no la construcción que está encima. Siglo XX. Alguien tendría que explicarle un poco de historia, ¿no? Parece que hoy día le van a hacer un tour de palacio para que entienda de qué se trata todo esto. Es como si nosotros dijéramos, ¿no es cierto?, que no vamos a hacer transmisiones de radio desde el convento de Santo Domingo porque el convento es colonial. Claro que es colonial, ese sí es un convento colonial, ese sí es una edificación colonial, por si acaso. Ese sí, muchas adiciones a la República, en 200 años pasan muchas cosas, por cierto. Pero originalmente, lo que ustedes pueden entrar al museo cuando entran, están viendo una edificación colonial. La edificación del Palacio de Gobierno no es colonial, es republicana. La termina de hacer el arquitecto Malakowski, ya estamos hablando con el gobierno de Benavides. Muchos años después, muy empezado el siglo XX.
Entonces, no es un edificio tan antiguo como cree el señor Castillo, pues parece que no se lo han explicado, pero sí simboliza la presencia del Ejecutivo y simboliza el poder. Y él tiene que despachar desde ahí para que podamos vigilarlo todos los peruanos, porque queremos saber cuántas veces se reúne con Cerrón a decidir quién va a ser ministro y quién no. El señor Cerrón ha entrado como pero por su caso a la sala de convenciones del teatro, perdón, el Teatro de Lima y la sala de convenciones, y todo el mundo lo ha visto, a tomar decisiones. Hay otros asuntos graves este fin de semana. Hemos hablado de la elección del gabinete, los problemas con el primer ministro y los integrantes del gabinete. Casi todo el gabinete es censurable. Hay 3 personas de Juntos por el Perú, pero que han aceptado finalmente estar al lado de otros que no tienen ninguna capacidad, y algunos tienen, como digo, prontuario, investigaciones, condenas, y están ahí sentados con ellos y no se hacen ningún problema. Y luego tenemos el problema del secretismo que acabo de mencionar, que no es un problema de simbolismos, es un problema legal. Legal. Y reitero, el señor Castillo no tiene 66 votos en el Congreso para modificar ninguna ley. Él no puede modificar la ley de transparencia para que se le autorice a sesionar en secreto con quien le dé la gana. No puede. Y luego, además del discurso y de los problemas con las relaciones exteriores, vienen los problemas con el Ministerio de Defensa y con las Fuerzas Armadas. En primer lugar, le está entregando, ¿no es cierto?, al presidente del Consejo de Ministros, al señor Guido Bellido, el conocimiento de toda la inteligencia en materia de lucha antiterrorista. ¿Les parece? No, no nos parece, ¿no es cierto? Es preocupante. Una persona que hace apología de las acciones de Sendero Luminoso, por más light que lo quieran ver, no puede estar a cargo del servicio de inteligencia que está adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. La inteligencia del Perú, el Consejo Nacional de Inteligencia, está adscrito a la PCM. El señor no podía ni siquiera, Guido Bellido, integrar la Comisión de Defensa Interior e Inteligencia del Congreso de la República por los antecedentes que tiene, por estar investigado por apología de terrorismo. Y ahora es el primer ministro. El segundo problema con defensa es el siguiente. El señor Astudillo renuncia antes de irse, el señor Sagasti acepta la renuncia, y en este momento no hay jefe del Comando Conjunto. Era necesario hacer una ceremonia de reconocimiento de los jefes militares en los cuales se le entrega al presidente el bastón de mando y ese cuadrado, esa placa que ustedes ven que se ponen los presidentes cuando van a los desfiles militares. Se presentó el señor Castillo sin placa y sin bastón de mando porque la ceremonia no se realizó. Y la ceremonia no se ha realizado porque el señor Castillo no ha decidido quién va a ser el jefe del Comando Conjunto. No lo ha decidido, no ha tomado esa decisión. Hasta hoy. Y estamos 2 de agosto. Como ustedes saben, en las Fuerzas Armadas siempre hay un comando. O sea, por una cuestión de orden disciplinario y militar, el comando nunca muere. Siempre hay alguien que asume cuando el otro se va. Pero las Fuerzas Armadas le pidieron, de acuerdo a una crónica publicada en El Comercio hoy, el 29 de julio en la noche, al presidente de la República que tomara una decisión sobre quién iba a ser el jefe del Comando Conjunto. Y dijo Castillo, según varios testigos, eso ya lo tenemos solucionado, pero no solucionó nada. Además hay una anécdota, ¿no? La placa se cuelga con un gancho en el bolsillo del saco, pero el señor ha decidido tener su propia moda, como hacen los, lamentablemente, dictadores en Latinoamérica que crean su propia moda, una especie de rojo chic, que no sé muy bien qué quiere decir. Entonces el saco no tiene bolsillo. Y tenían que armar un sistema para poderse aprender de alguna manera con imperdibles o con lo que fuera. Bueno, el asunto se solucionó el 29 de la noche, pero él no solucionó el tema de quién es el comandante, el jefe supremo de la fuerza, el comandante, digamos, el comandante general del Comando Conjunto. No decidió eso. El jefe del Comando Conjunto, perdón. Las Fuerzas Armadas todas tienen su comando general, eso no es ningún problema. Él tenía que tomar una decisión y no la ha tomado hasta hoy.
Entonces hay cierto desprecio por las relaciones exteriores, un problema con Colombia que no teníamos por qué tener gratis, desprecio por las Fuerzas Armadas, para las cuales las formas son importantes. Él tiene que entender que las Fuerzas Armadas no reconocen al señor Pedro Castillo, reconocen al presidente de la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Esa es la forma democrática. Reconoces al cargo, no a la persona. Las formas democráticas implican eso. Hay una subordinación de las Fuerzas Armadas al presidente de la República. Y ese es un evento en la sucesión de mando importante por la tradición militar que hemos tenido en el Perú. No puedes despreciar todos, ¿no es cierto?, los símbolos que son importantes y que están legislados así. Y eso para Castillo creo que es muy dramático no entenderlo. No es un capricho de la oligarquía, ¿no? No es unas ganas de someterlo, ¿no es cierto?, a fuerzas y poderes fácticos. Es justamente lo contrario. Es el respeto a determinados símbolos que hacen que la sucesión presidencial sea ordenada. A todo esto queda claro para todos que es Vladimir Cerrón quien está tomando decisiones importantes en el gobierno. La designación de Bellido solo puede corresponder, y de hecho hay varios testimonios en ese sentido, a una estrategia planteada por Cerrón y que Castillo acepta. Hay una crónica de Fernando Vivas bastante larga y detallada de cómo se formó el gabinete, de cómo Cerrón y Castillo están encandilados, por ejemplo, con Héctor Béjar, que parece ser responsable, según Vivas, de buena parte del discurso presidencial. También hay otros detalles de cómo fueron llegando algunos ministros, pero el tema central es que es Bellido fruto del trabajo de Cerrón. Luego que Roger Nájar, claro, era muy mal visto por sus problemas de filiación, ¿no es cierto? Pero no tenía que sacar del bolsillo a Guido Bellido, tenía que buscar un buen primer ministro de consenso. Inmediatamente, todos los partidos políticos con representación en el Congreso han protestado. Los que tienen representación en el Congreso, todos han protestado y han pedido que Guido Bellido salga del poder. Todos. Fuerza Popular, empecemos por la derecha, Renovación Popular, Avanza País, Somos Perú, Partido Morado, APP, AP. Los únicos que no han pedido que salgan son, y Podemos también, son obviamente Juntos por el Perú y Perú Libre. Todos los demás partidos le han pedido al presidente que retire a este primer ministro. Lo que le están diciendo en buena cuenta es que no le van a dar el voto de investidura. Pero tampoco se han atrevido a verbalizarlo todos por una razón muy sencilla. Porque sabemos perfectamente que en nuestra Constitución, si se censura 2 veces a un gabinete, el presidente está facultado a disolver el Congreso. Y todo apunta a que la estrategia de Vladimir Cerrón, clara, pura y dura, es la de la confrontación. Hay 2 estrategias en política: o tú cooperas o tú confrontas, no hay más. La de la cooperación no es, por lo tanto van a la confrontación. La designación de este primer ministro lo que busca para Cerrón es plantear una primera censura, para que la segunda, Castillo disuelva el Congreso. En su loca idea de hacer, dice Vivas, una revolución, pero que todavía está en una especie de sueño, ¿no? O ir a elecciones democráticas en las cuales, según ellos, ahora sí van a obtener mayoría absoluta en el Congreso de la República. Lo cual es un disparate. El 80% del país no quiere esto. Lo que quiere es un gabinete que no tenga simpatías con Sendero Luminoso. Y justamente nombran al que tiene una investigación, de todo lo que tienen, ¿no? Nombran al que tiene una investigación por apología del terrorismo, de todos los que podían nombrar. Lo que sigue es que se abren varios escenarios. Yo no digo que vayan a suceder, pero son posibles. Primer escenario, simplemente no le dan la investidura, punto.
y regresan con otro gabinete y va uno, ¿no es cierto? Uno en favor del presidente. La otra posibilidad es que comiencen a censurar a todos los ministros del gabinete sin tocar a Bellido. Y eso se puede hacer rápido. No se necesita la investidura, se puede hacer hoy. Hoy se puede presentar una moción de censura contra relaciones exteriores, transporte, trabajo, en fin, ambiente y todos los que no tienen ninguna capacidad para el cargo. Las mociones de censura son independientes de las interpelaciones. No se necesitan interpelaciones. Basta, si uno quiere salir el ministro con presentar una moción de censura, la moción de censura se admite a trámite después, 2 días después. Primero se presenta, luego se admite a trámite y 2 días después, entre el día 2 y el día 10, se vota. Podrían presentar hoy mociones de censura contra un abanico de ministros, mandando un mensaje fuerte y potente al presidente diciendo: este gabinete no lo queremos y no lo quiere a nadie. ¿Tienen para eso 66 votos en el Congreso? Sí, sin ningún inconveniente. Pero sin tocar a Bellido. ¿Se dan cuenta por qué? Porque si tocan a Bellido, pierden una. Ese es un camino que creo que lo vamos a ver en las próximas horas, días y semanas. Para que el gabinete vaya, tiene que pasar 30 días. Así que puede ser que en estos 30 días veamos ese pulseo. Bellido se ha ido a las bambas, a Chumbivilcas en realidad, donde ha sido elegido con una votación abrumadora. Porque en campaña les prometió justamente que él iba a, qué sé yo, a imponerse contra la empresa minera que tanto abuso ha cometido. Bueno, ahora tiene que ir pues a ver cómo arregla el problema. Porque esa empresa minera que está sacando cobre es la que le para la olla a su gobierno. El cobre está por las nubes en este momento. Vamos a ver si arregla el problema. O vamos a ver cuál es su disposición, porque no creo que quiera arreglar nada. Quiere sumarse a la huelga, pero el asunto es que él es primer ministro, pues no puede sumarse a la huelga. Está tomando vías públicas de nuevo desde hace semanas. Este es un tema recurrente en la política peruana. Muy recurrente. Es la gallina de los huevos de oro, que sacar toda la plata que se pueda. Seguramente Bellido va a salir con un tema de plata para ver cómo se maneja. Eso es lo que hay hoy. Y luego va a tener reuniones con las distintas bancadas. Todos han dicho que están encantados de escucharlo. Finalmente es un congresista que van a tener que escuchar los próximos años, si es que se quedan. Luego viene otras alternativas. Y la otra alternativa es proponer la vacancia del presidente de la República antes de ser disueltos por el Ejecutivo. Y eso lo tiene que tener bien claro Cerrón. Este Congreso no es tan tonto como el anterior. Y lo que van a hacer es, a la primera amenaza de disolución, lo vacan antes, por sobrevivencia. Por sobrevivencia. Y ustedes dirán: no, pero si lo vacan antes, igual tiene que haber nuevas elecciones. O sea, pase lo que pase, las 2 salidas terminan con nuevas elecciones. Sí, pero el Congreso sí puede, con 87 votos, modificar la Constitución y modificar el artículo de su propia reelección. O modificar la Constitución como pretendía el señor Valdés. ¿Ustedes recuerdan qué quería hacer? Quería establecer que cuando hubiera vacancia presidencial no se llamaba elecciones generales. Se llamaba solo a elecciones para completar el mandato hasta que el Congreso termine. Mucho, ¿no? Pero claro, la imaginación nos permite ir a todas partes, así que es posible que ese sea un camino que se esté discutiendo entre las bancadas ahora. Que hay que decirlo, también negocian con mucho secreto y mucho sigilo cuáles van a ser sus siguientes pasos. Vamos a conversar ahora con José Alejandro Godoy, pues se nos vaya la hora y queríamos conocer su punto de vista. Él también es un observador de la política peruana. Vamos a hacer una pausa, ¿verdad, Abel? Y regresamos con él. Así es, Rosa María, vamos a la pausa y también hay varias interrogantes que te están haciendo por acá y yo te las traslado después de la pausa. Así es que vamos un momentito y José Alejandro ya nos está esperando. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Zapagua, La Convención, Radio Quiabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, en Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental. AM Tawa nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, las plataformas móviles, transmitiendo en Facebook en vivo de Radio Santa Rosa, Facebook en vivo de Radio Quiabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también la cuenta de Twitter. Rosa María, adelante, por favor. Sí, a ver, varias personas han escrito a ver diciendo que se llama Pampas de la Quinoa, que me he equivocado y pueden tener toda la razón del mundo. Lo que pasa es que yo recuerdo el pueblito de Quinoa, sí, al lado de las Pampas, he ido un par de veces, o 3 veces creo que estaba ahí, y ya me hicieron dudar. Si el pueblito se llama Quinoa, pueden ser Pampas de Quinoa, pero no porque se siembre quinoa, por si acaso, es una pampa. Y allí hubo una enorme, gigantesca batalla por la independencia del Perú. Pero en fin, estamos ya con José Alejandro Godoy, preocupado como yo lo he estado siguiendo en Twitter, y decía ayer él en Twitter, lo no negociable es la salida de Guido Bellido. Eso es lo no negociable. Y yo decía, no lo van a sacar. Muy bien, José Alejandro, gracias por estar con nosotros. ¿Eso es lo no negociable? ¿Tiene que irse Guido Bellido? Sí, yo creo que tiene que irse. Yo creo que ese tiene que ser el camino para que, de un lado, el presidente Castillo enmiende rumbos. Creo que está a tiempo todavía de hacerlo. Pero de otro lado, también para bajar la presión. Yo creo que ayer mi colega y amigo Alberto Vergara fue muy claro en señalar que teníamos 2 peligros en ciernes. Uno, la radicalización del gobierno del presidente Castillo, lo estamos viendo, tenemos las crónicas muy claras de Fernando Vivas, la idea de reporteros, información que yo mismo he recogido, que va más o menos de la misma línea de ambos, y del otro lado el peligro de una derecha más radical, que es la que está saliendo a la calle, que es la que sigue poniendo a las mismas voces hablar en contra del comunismo, y que creo yo que es el gran tapón que evita que precisamente las demás fuerzas políticas puedan tener un juego un poco mayor respecto al presidente Castillo. Se ponen un poco al medio, ¿no? O sea, tú ubicas al Partido Morado, a Somos Perú, están en eso, ¿no? Yo decía ayer, el cuento del fraude le ha hecho un daño enorme a las fuerzas democráticas en el Perú, porque en este momento hablar de presionar al presidente de la República implica políticamente darle algún crédito a fuerzas que hace una semana gritaban fraude. Y nadie quiere estar en la foto de las fuerzas que gritaban fraude. Definitivamente. Claro, esas fuerzas no son pocas, son Renovación, Avanza País y Fuerza Popular. Y de hecho, el hecho de que la primera persona que haya hablado abiertamente de vacancia no solamente venga de esas fuerzas, sino que sea la hija de alguien que representa muchas cosas autoritarias, como la señorita Tudela, pues precisamente le resta fuerza a cualquier intento. No hablo de vacancia, porque finalmente la vacancia, creo que tú y yo lo hemos repetido muchas veces, tiene que ser la última salida para una crisis política. La última. No es que aquí esté nadie invocando que mañana el presidente de la República, 4 o 5 días, más allá de ciertas voces que efectivamente yo considero que no son afiebradas. Pero una cosa es decir que nadie desea la vacancia, y otra cosa es advertir que eso puede ocurrir. Claro. Y eso lamentablemente puede ocurrir. Si es que puede ocurrir si Cerrón agudiza las contradicciones marxistamente y fuerza eso, porque exacto, es lo que sucede. Supongamos que nadie nos escucha, yo creo que nadie nos escucha en general, pero en fin, soy más modesta de lo que los demás creen, y Bellido sigue sentado ahí, pasan 30 días, tiene que ir al Congreso y le tienen que dar el voto de investidura. No cambian un solo ministro, no cambian absolutamente nada, todo lo dejan tal cual. Entonces tienen que presentar
y el Congreso no se quiere jugar su carta porque la pueden editar después ante un proyecto de reforma constitucional frente al cual se hace cuestión de confianza y el gobierno y el Congreso no quiere. Entonces, no O se ante van a... otros nombramientos inaceptables, ¿no? O sea, imagínate, a ver, digamos, por lo menos el frente económico respecto a los nombramientos de vamos a tener la reserva de superintendencia, aunque seguro que son los dos nombramientos que vienen ahora. Franque, antes de todo este incidente, hablaba de que Velarde se quede unos meses y que Socorro Heisen se quede unos meses. Ahora, yo creo que estos dos personajes estarán pensando 2 veces, o hasta 3, si es que se quedan. No por el señor Franque, sino más bien por la presencia de alguien como Guido y la presencia de otros personajes en el gabinete que frente a Guido ha pasado absolutamente inadvertido. Es un desastre. No, vamos a ir a hablar del gabinete, pero simplemente quería ponerme en el futuro un ratito para entender las opciones. Una opción es que le den la investidura. Por supuesto, y le va matando ministros todas las semanas. Claro, y la otra es empezar ya a presentar mociones de censura, uno a uno, de temas que además, sí hay que decirlo, están siendo peligrosos. O sea, lo que ha hecho el señor Béjar con Colombia este fin de semana es inaceptable. Está generando un problema internacional. El presidente de la República no menciona la presencia del presidente colombiano el día de la juramentación. Ya puede ser una omisión involuntaria, se piden disculpas, eso pasa, ¿no es cierto? Pero al final no lo invitan a la Pampa de la Quina. Eso claro, ya no tú no puedes... Ese ya es un incidente internacional. O sea, tú no puedes... A ver, tú puedes tener... Claro, tú puedes tener definitivamente discrepancias con el presidente de Colombia en la forma como ha manejado sus conflictos sociales, que ha sido otro desastre, de acuerdo. Pero tú no puedes poner en riesgo las relaciones con un país con el que normalmente nos hemos llevado muy bien. Con el que es un país limítrofe, no te puedes llevar mal. País limítrofe y país históricamente nos hemos llevado muy bien con Colombia, salvo la guerra del 32, pero en general nos hemos llevado súper bien. Ahora bien, la presencia del señor Béjar, que podría haber parecido, entre comillas, anecdótica para algunos, medio romántica para algunos, pero, a ver, según la crónica de Fernando Vivas, Béjar es quien introduce esta suerte de discurso que para algunos fue, digamos, muy aplaudido y que creo que Vergara lo pone muy bien, que es este tema de el mito de que está en el libro de Patricia Oliar y Gonzalo Portocarrero, El Perú de la Escuela, ¿no? Que es básicamente esta suerte de romantización del incario y demonización de lo hispánico. Lo que, ojo, José no Alejandro, quiere decir... Yo soy parte de esa generación, soy un poquito mayor que el presidente, pero no mucho, y somos los que recibimos en el Velascato esos contenidos. Es decir, en el Perú se vivía el locus amenus, era un incario maravilloso. Acuérdate del libro de el Imperio Socialista de los Incas, ¿no? La idea de que acá todo era armonía y felicidad hasta que finalmente llegan los españoles, los malditos españoles. Y estaba sentado ahí el pobre rey de España, que qué cosa, qué velo tenía en este entierro, ¿no es cierto? Mira, a ver, uno puede entender, y yo podría entender que pueda haber un cierto grado de fascinación reivindicativa, y creo que es legítima y absoluta, porque en efecto, durante la colonia y después de la colonia, han habido situaciones de explotación frente a los pueblos originarios absolutamente comprobadas, ¿no? Julio Kotler, en Clases de Estado de Nación, nos dice efectivamente de la colonia se pasó prácticamente el mismo sistema a la República, claramente. Pero hay matices. María Rostorovsky, en Historia del Tahuantinsuyo, nos hablaba de la dualidad incaica, nos hablaba de que efectivamente habían guerras civiles en el Inca, y que justo nos agarra en medio de una guerra civil la llegada de los españoles, ¿no? Y entonces, cuando tú tienes una mirada muy simplificadora de las cosas, es porque tienes a alguien que tiene esa mirada. Y Béjar es efectivamente alguien que la ha colocado. Pero no solo Béjar, o sea, mira, podemos... Pero el problema no es solo la mirada, ni lo simbólico. El problema es que ese discurso responde a un gobierno autoritario
es el discurso militar para justificar el autoritarismo sobre la democracia. Y tú te robas ese discurso y lo usas hoy, en el año 2020, 50 años después, para justificar ¿qué? El autoritarismo. Es que ese es el problema, no es un discurso democrático. Es que justamente eso es lo que no se entiende. Lo que no se entiende es que una cosa es la reivindicación frente a cuestiones que son absolutamente inaceptables y casi inaceptables en la historia peruana, y eso creo que hay que señalarlo. Eso hubiera estado bien que el presidente lo diga, pero otra cosa es colocarle un tinte maniqueo a todo esto, y que creo yo que precisamente engarza con los populismos, y que precisamente creo yo que es lo que también ha terminado mediando al momento de la conformación del gabinete, ¿no? Búsqueda de una cierta representación de cuoteo de los partidos que apoyan al presidente Castillo, cierta cuota de representación hasta incluso gremial, vamos. O sea, la primera acción que hace el ministro de Trabajo es darle reconocimiento al sindicato de maestros que el señor Castillo venía bregando hace años. O sea, conflicto de interés 101, imposible. Y luego nos quejamos de los conflictos de interés de las puertas giratorias, ¿no? O sea, eso yo no entiendo cómo no se dan cuenta de que es casi delictivo. Es tráfico de influencias. O sea, eso no se puede hacer. Pero lo han hecho en el primer día. Y yo me imagino que en la mente de Castillo, me imagino, no la conozco su mente, pero esto ha sido lo más importante que ha hecho su sindicato. Sí. Reconocido. Sí. O colocar como ministro de Ambiente a un señor que no solamente ha sido abogado de invasores de terrenos en el Lomo de Corvina, sino que tiene otras denuncias, y muy serias. No, perdóname, el ministro de Transportes, que ha sido director de un colegio, que está muy bien ser director de un colegio, estupendo, pero que tiene multas por transporte ilegal de pasajeros. O sea, ¿cómo asesina? Diría el señor, un chofer de combi asesina es el ministro de Transportes y Comunicaciones, pero ¿Tú te acuerdas que en el Congreso pasado nos quejábamos de todos estos congresistas que tenían papeletas, contactos con cierto gremio de transportistas? Bueno, ha puesto igualito al gato de despensero del ministro de Transporte. Bueno, además, no podemos probarlo, pero ese tipo de camionetas se utiliza para hacer taxi colectivo, pues, que está prohibido. Esos ministros se tienen que ir junto con el señor Bellido. O sea, vamos, eso es elemental. O sea, nadie está diciendo que no haya buenos ministros en ese gabinete. Hay algunos. Está el señor Carillo en educación, está el mismo señor Frank en economía. Pero frente al resto, pues te quedan muchas vacas flojas. O sea, nuevamente, nadie le está diciendo al señor Castillo que arme un gabinete de derecha. Nadie le está diciendo al señor Castillo que arme un gabinete solamente desde Lima. Lo que tú tienes, gente de izquierda y gente fuera de Lima, que es mucho mejor que el señor Bellido y varios de los impresentables que nos han puesto de ministros. O sea, claro. Eso es lo que creo que tiene que quedar claro. Acá no, o sea, yo entiendo y me queda muy claro que hay gente que está muy a la defensiva porque en efecto hay una ultraderecha que no quisiera ni siquiera una socialdemocracia en este país. Ya, de acuerdo. Pero una cosa es eso y otra cosa es señalar críticas absolutamente pertinentes a un gabinete y a una cabeza de gabinete que es un desastre. Ahora, al final del día, para la izquierda peruana, que son muchas las izquierdas, como son muchas las derechas, queda la sensación de que es evidente que esto no es lo mejor que la izquierda peruana puede presentar como gabinete. No. Castillo tenía la oportunidad de hacer una buena primera impresión. Y la primera impresión es pésima, pero pésima. Es decir, improvisación, desorden, secretismo. Y un problema mucho más grave, que es el tema de usurpación de funciones. Es decir, quien está gobernando es Cerrón y no él. Y esa es la sensación que queda hoy. Eso es lo más lamentable de todos estos días, ¿no? O sea, no olvidemos que el señor Cerrón no solamente tiene el ideario programa que tú y yo hemos criticado tantas veces, sino que el señor Cerrón ya ha tenido gestiones en Junín que no son precisamente bien vistas por sus paisanos. Ya ha tenido y tiene una sentencia por corrupción que es la que le ha impedido
ejercer como ministro de Salud como él estaba pidiendo, según la crónica de Reporteros. Es una persona que además se comporta como un troll en Twitter. Tú no puedes, o sea, así como hemos criticado, por ejemplo, al señor Tubino o a otros congresistas que han convertido su cuenta de Twitter poco menos que en un chiquero, pues el señor Cerrón se comporta en muchas cosas de la misma manera. Y creo que una persona, más allá del prontuario, más allá de su pensamiento, tú no puedes tener a una persona que tiene ese trato con la gente a cargo de nada. Y Pues, peor aún cuando no ha sido elegido. claro, es que responde, y en eso hay que decir que Cerrón es muy honesto, ¿no? Responde a un perfil autoritario, es un cuadro del Partido Comunista Cubano, que cree que la democracia es un accidente que a veces es útil para llegar al poder, pero salvo el poder todo es ilusión. Y por lo tanto, en ese perfil autoritario tiene que ser un mandón. Y el problema es que es un mandón, pues, y manda sobre Castillo. Y él es el presidente del Perú. Y no podemos decir que la culpa de todo es de Cerrón, porque Castillo es el que se deja mandar. Ese es el problema. Y la impresión general es que todas las decisiones son de Cerrón. Pero es que mira, incluso en el supuesto que desliza Vivas en su columna, que es el mismo que también me ha llegado, que hay algunas versiones dentro de Perú Libre que señalan que básicamente Castillo ha puesto a este gabinete para quemarlo, ¿ya? Pero para quemarlo no en el sentido de buscar una disolución del Congreso, sino para buscar básicamente quemar al cerronismo. Incluso en eso tú podías colocar mucha mejor gente que la que ha colocado ahora el señor Castillo. O sea, Castillo es absolutamente responsable de este gabinete. Absolutamente responsable de este gabinete. Y él no puede, o sea, que todos los focos se centren sobre Cerrón, nos dificulta decir, oye, acá hay un responsable y el responsable es el presidente de la República. O sea, él es el que coloca a los ministros, con anuencia del señor Bellido, ¿no? Claro. Entonces, ahora, esa es una cuestión que creo que sí hay que señalarle. O sea, el señor Castillo no puede eludir su responsabilidad de esto. Claro, yo creo que el señor Bellido no propuso a nadie, ¿eh? O sea, esa parte de la Constitución no creo que la hayan cumplido. O sea, la propuesta del señor Bellido es así, de esa no hemos tenido noticia. Ahora, frente a esto, frente a un señor primer ministro que además hemos visto también en su cuenta de Twitter cómo maneja el tema de la homosexualidad, es terrorífico. O sea, con conceptos tan conservadores, tan anticuados, haciendo elogios a Fidel Castro todo el tiempo, porque justamente Fidel Castro perseguía a los maricones, ¿no? Atacando a Carlos Bruce en los términos en que los ataca. O sea, todo lo que vemos en su red social es muy malo. O sea, primero hay que señalarlo, claro, primero hay que señalar dos cosas, ¿no? Es inaceptable que el presidente del Consejo de Ministros de un país democrático haya tenido siquiera algún tipo de expresión contemplativa frente a una terrorista como Lili Lagos. O sea, eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Es una afrenta a las cerca de 70.000 víctimas, tanto de Sendero Luminoso como de agentes del Estado, del periodo de violencia. Es inaceptable. Lo segundo, lo otro inaceptable es que el señor se comporte prácticamente como un comisario de la SUMAP de Cuba, ¿no? En donde mandaban en los 60 y en los 70 a personas homosexuales a que sean prácticamente dejadas o asesinadas o, entre comillas, corregidas, ¿no? Entonces, cuando uno ve este tipo de expresiones de este tipo de personas y luego ve el comunicado patético del sábado diciendo, por favorcito, yo no lo voy a volver a hacer, es como que, ¿a cuento de qué? O sea, tú no puedes, o sea, ok, tú puedes tener, y creo que Castillo lo ha demostrado, un perfil conservador, pero tú no puedes ser, o tú no puedes poner al equivalente de izquierda de Rafael López Ayala. Claro. No puedes. No puedes, o sea, es absolutamente inaceptable para alguien tener a un presidente del Consejo de Ministros que no diga, o no haya dicho hasta el día sábado, lo condenable que es el terrorismo,
y que además, de otro lado, tenga estas expresiones misóginas y homofóbicas tan groseras, tan grotescas, que solamente había visto nuevamente en trolls de Twitter de derecha. Claro. Ahora, ¿qué puede pasar? O sea, tú dices, Guido Bellido se va esta semana, baja la tensión, nombran a uno más potable, en fin. O no pasa eso. Yo me quiero poner en el escenario en que no pasa eso, en que Guido Bellido sigue ahí sentado hasta Dios sabe cuánto. Bueno, comienzan a censurar. Yo creo que lo primero que van a hacer, porque creo que justamente buena parte del Congreso se ha dado cuenta que Cerrón quiere agudizar las contradicciones, Sí. es básicamente comenzar a censurar a los ministros más desastrosos, ¿no? O sea, primero se la lista: el ministro de Transportes, el ministro de Ambiente, el ministro del Interior. Señor Carrasco es un señor que ha tenido una trayectoria interesante como fiscal, pero que no podía asumir el cargo. No Tenía que podía renunciar. asumir el cargo. Tenía que haber renunciado al Ministerio Público, no puede pedir una licencia. O sea, ese candidato fijo también para irse, ¿no? Entonces, ahí tú ya tienes a tres. Y a Benjamín lo sacaría también, porque, digamos, tú no puedes crear un problema internacional el primer fin de semana de la juramentación de un presidente. Claro, pero mira, de esos cuatro, Béjar es el que está pasando más piola y yo creo que se van a concentrar en los otros tres. Porque además el nivel que tiene este Congreso no le da para ver temas de relaciones internacionales. No la ve. No. Salvo honrosas excepciones, Claro. No la ve. Pero esos tres que son los más notorios, sobre todo el ministro de Transportes y el ministro de Ambiente, esos se van a tener que ir. Entonces, ahí tú comienzas a bajarte ministro, con lo cual, además, yo sé de paso, al señor Castillo le hacen un favor quitándole esas presencias, ¿no? Claro. Pero yo creo que, claro, el problema que tiene la oposición en el Congreso es que, al igual como tú tienes un Cerrón que tiene una pulsión autoritaria muy evidente, tú también tienes en ese Congreso algunas funciones autoritarias muy evidentes. O sea, por ejemplo, el 28 de julio, la malcriadez de la señora Alba de no recibirle la banda presidencial del señor Sagasti nos da cuenta de un maltrato inaceptable a un expresidente de la República, ¿no? O que tengamos congresistas que hasta hace una semana hablaban de fraude y alguno insinuaba hasta carta de golpe de Estado con intervención de las Fuerzas Armadas, también nos da mucho que pensar. Y nuevamente, el problema para la oposición es que si sus rostros más visibles sigue siendo López Aliaga, Lobón, Jorge del Castillo, Lourdes Flores y otros, pues van camino a continuar haciéndole el juego al señor Cerrón. O sea, tú no puedes convocar a una movilización en contra del señor Bellido teniendo de orador principal a Jorge del Castillo o a Lourdes Flores. Claro. Sí, ¿tú crees que alguien del Partido Morado va a movilizarse a favor de gente que le ha hecho criminal, asesina a Sagasti? ¿Tú crees que alguien que hoy día sea crítico con Castillo, pero que haya defendido hasta el último día la tesis del no fraude, va a estar en una marcha en donde ponen contra jarrayas al señor Corbeto? O sea, no. Claro, digo, uno de los daños más graves a la posibilidad de unas fuerzas democráticas que defiendan la democracia frente a los avances de Cerrón es justamente la narrativa del fraude. Han hecho un daño espantoso, porque, como tú dices, se necesitan 87 votos, no hoy, pero el día de mañana sí, y no tienen los 87 votos porque se han enajenado a los 3 del Partido Morado y a los 5 de Somos Perú. Pero además con con esos 8 logran los 87 votos. Y amarrados a la malcriadez de Acción Popular y amarrados a la pataleta monumental de la señora Fujimori. Porque acá hay una responsabilidad clara y directa de la señora Keiko Fujimori en la enajenación de la oposición. Claro, yo este fin de semana cuando sacó su audio por WhatsApp y luego en Twitter lo puso, que con el terrorismo no se negocia, ¿no? Yo pensaba,
el bien que haría en desaparecer de escena. Si es que realmente quiere que las fuerzas democráticas se unan de alguna manera para el día de mañana cortarle el paso a Cerrón, todos aquellos que estuvieron en la narrativa del fraude tienen que desaparecer porque son unos mentirosos. No hubo nunca un fraude. Y mintieron y mintieron y mintieron para tratar de quedarse con la presidencia del Perú. Son los menos democráticos que hay. ¿De qué fuerzas democráticas estamos hablando con gente que miente tan descaradamente? Entonces se necesita formar una alianza, pero esa alianza pro democracia tiene ese problema. El Partido Morado, como tú dices, no les va a dar los votos nunca. Están molestísimos, no quieren a Guido Bellido, fueron los primeros en sacar un comunicado para que se vaya. Pero no van a dar los votos a una vacancia cuando no hay, en realidad, voceros del otro lado que legítimamente sean democráticos. O sea, además tú vas a poner de presidenta, la señora, porque vamos, o sea, la señora Boluarte en 3 minutos la saca. Pero van a poner de presidenta a la señora Alba, que ha tenido la afrenta contra el presidente que viene de sus canteras. No, pues. No va a pasar. O sea, ¿Tú crees que somos Perú? ¿Va a darle esos 5 votos a esta gente después de todo lo que han dicho sobre Vizcarra? Claro. De todo lo que siguen diciendo sobre Vizcarra. No, pues, por eso, para eso vamos. Entonces, si quieren generar un consenso en las fuerzas democráticas, lo que tienen que hacer es dejar atrás toda la narrativa del fraude, todos los insultos, porque ahora sí necesitan esos votos. Y esto para la derecha peruana es terrible, porque está atrapada en un juego que ellos mismos crearon. Exacto. Y Cerrón lo sabe perfectamente. Pero no solamente para la derecha peruana política, también para la mediática. El papel del Grupo El Comercio en el último mes y medio hace que los editoriales de estos días, que son editoriales que van en la línea correcta, pues se vean como la piconería del Grupo El Comercio. Claro, porque a diferencia de los editoriales de la República, que la gente dice, wow, o sea, si la República dice esto, es porque verdaderamente este hombre tiene problemas democráticos muy serios. O sea, tú has visto el informe de la Unión Europea que salió poquito antes de Fiestas Patrias. Muy clara. Las portadas del Grupo de la República, más que los editoriales, eran muy claros sobre a qué candidatura estaba apoyando. Las portadas eran medianamente impecables. Las del Diario del Comercio, bueno, los resultados están a la vista. También es así que hoy ya sabemos que su director ha renunciado. ¿Renunció el director del Comercio hoy día? El subdirector del Comercio, hace un par de días. ¿Quién es el subdirector? Pedro Ortiz. Pedro Ortiz ha renunciado, qué pena, es un muy buen periodista. Bueno, el Grupo del Comercio siempre pierde muy buenos periodistas, ese es más o menos su karma, ¿no? Perder buenos periodistas. Pero bueno, estas cosas tienen consecuencias, ¿no? Y en efecto ha habido ahí un problema en medios de comunicación muy duro, ¿no? Y eso es algo que lamentablemente la abona a la causa del señor Cerrón. Porque si tú no tienes medios de comunicación creíbles, si tú no tienes comunicadores creíbles al frente, tú sigues esgrimiendo la narrativa del fraude, pues vas a continuar en la misma línea. O sea, fíjate en lo que le ha pasado a Cuarto Poder. Claro, no, terrible, una desgracia. Más bien, Epicentro está muy bien, se los recomiendo a todos. Anoche estuve viendo sus videos sobre el tema de salud, muy interesante, como siempre. Daniel Llovera, Anushka Buenaluque, todos entregan buena producción, está muy bueno. Pero bueno, regresando a lo nuestro. Hay también, yo lo escribí en mi columna ayer, desincentivos, ¿no? Ningún congreso es suicida, ¿no? Y su permanencia en el tiempo, en cualquier escenario, también está en juego. No solamente por la disolución promovida por Cerrón, sino también porque si vacaran al presidente de la República, tendrían que vacar inmediatamente a Dina Boluarte, que tampoco es una persona en la que confían, y asumiría la presidencia, como tú dices, cualquier congresista. Puede ser la señora Alba o puede ser Quiabra. ¿Te das cuenta que quería ser presidente del Congreso para ser presidente del Perú? Obviamente, Montoya quería ser presidente del Congreso para ser presidente del Perú. Ese es el juego. Muy bien.
Pensemos en cualquier congresista que no sea de Perú Libre ni de Juntos por el Perú. El asunto es que tienen que convocar elecciones de inmediato, Exacto. generales. Sí. Y ahí viene el problema. Estos señores que están ahí, que han decidido, bueno, hacer de esto un medio de vida por 5 años, ni siquiera podrían postular, tal vez alguna interpretación lo permitiría, a la reelección. En ese contexto, el proyecto de reforma constitucional de Valdés podría resucitar. Pero sería muy mal visto por la gente. Pero obviamente, ya mal visto, ¿no? O sea, a ver, creo que tú y yo coincidimos ya en términos estrictamente académicos en que sacar la reelección fue un horror del presidente Vizcarra. Así es. Un horror. Está y que mal. fue un En términos horror académicos, convalidado. De hecho, yo en el referéndum no voté a favor de eso, ¿no? Pero mandaba un mensaje al Congreso. Claro, mandaba un mensaje. Pero claro, con el comportamiento del Congreso anterior y con las primeras muestras de la mayoría de peruanos, en su sano juicio, no apoyarían el regreso de la reelección parlamentaria. O sea, no hay forma que la apoyen. Entonces, si ellos pretenden hacer una salida o sacar al presidente Castillo y a la vicepresidenta Boluarte y al mismo tiempo colocar el tema de la reelección, pues noviembre del 2020 le va a quedar chico. No por el señor Castillo, sino por esto. Claro, pero el problema es que, claro, ahí sí pierden ambos. Y ahí sí el mecanismo constitucional funciona, ¿no? Porque ahí sí perdemos todos. O sea, ahí te tienes que sentar a pensar, bueno, suicidio colectivo. O sea, en el supuesto de que disuelven el Congreso, solo nos suicidamos nosotros. Pero en el supuesto de que vacamos al presidente y a la vicepresidenta, es suicidio colectivo. Nos vamos todos. Vamos todos. La otra es tratar de contar a la señora Boluarte, ¿no? Porque la señora Boluarte y el señor Cerrón no es que estén precisamente en la misma sintonía. Pero parece que sí, más cerca, o sea, tampoco están tan lejanos, ¿ah? Sería un poco wishful thinking pensar que no están tan lejanos. Ahora, yo sí puedo contar de fuente directa que a la señora Boluarte le dijeron que no iba a ser presidente del Consejo de Ministros en Ayacucho mismo. Porque cuando el señor Nájar queda fuera de carrera por los antecedentes que ya conocemos, quien iba a asumir el cargo era la señora Boluarte. Claro, pues estaba voceadísima. Yo también había visto mucha información que estaba requete voceada. Pero que al final de cuentas, ahí te das cuenta pues de la mano Cerrón. Claramente Bellido es diseño de Cerrón. Ahora, la otra variable que también debemos contemplar en todo esto es que el proceso con los dinámicos del centro avanza y que ya este fin de semana el señor Cerrón ha sido contemplado como investigado y que además el Ministerio Público está pidiendo que en el caso en el que ya tiene sentencia, por incumplimiento de condiciones el señor Cerrón se vaya preso. Claro. Hay otro frente, que es el frente judicial, que también ahí, como siempre, en la política peruana, nos tiene algunas cosas movidas. Ahora, hay también sí un incentivo para los partidos, un incentivo muy poderoso de tener elecciones el próximo verano, que es que en realidad solo hay 9 partidos con inscripción. Nada más. Es cierto. Nada más que 9 partidos. 9 o 10, hay una discusión. De repente el Partido Morado tampoco tiene inscripción. Tal vez Olivera consiga, tal vez Verónica Mendoza consiga inscribirlo, deberían apurarse, pero no creo que lleguen tampoco. Entonces, con 9 partidos en juego, nada más, personas como Acuña, Raúl Díez Canseco, podrían estar muy interesados en tener elecciones el próximo año. Sí, yo creo que más bien quienes sí tienen quienes creo que no tienen tanto una aspiración de adelantar todo al 22. López Aliaga, que quiere ser alcalde de Lima, y la propia Keiko Fujimori. Claro. Y la propia Keiko Fujimori, porque Keiko Fujimori también creo que es lo suficientemente inteligente dentro de todo su cúmulo de torpezas como para darse cuenta que si tú tienes el 76% de la gente diciéndote que tu desempeño político ha sido un desastre después de las elecciones,
pues presentarte es poco menos que un suicidio, ¿no? Que Verónica Mendoza no tenga inscripción en este momento, para ella es una bendición, porque con todos los sapos que se está tragando juntos por el Perú, está precisamente perdiendo todo el capital político que tenía, ¿no? Entonces, digamos, si tú tienes alguna bancada interesada en esto, es precisamente la que tú has mencionado, ¿no? O sea, Acción Popular está buscando a gritos algún tipo de reivindicación frente al fiasco americano. Así es. Hasta a gritos. Y bueno, y Acuña, o sea, digamos, él había dicho que en el 26 Richard iba a hacer su carta, se lo ha dicho a un grupo, a su grupo de allegados, pero si las elecciones son el próximo año, yo no vería ningún inconveniente en que se presente, ¿eh? Claro, por eso te digo, ahí tienes a alguno de los Acuña, a Díaz Canseco, tal vez a Yuri Lescano que lo quiera volver a intentar. Que ahora va a ser asesor parlamentario, dicho sea de paso. Sí, ya lo vi. Bueno, vivir fuera del presupuesto, ¿no es cierto?, es vivir fuera de la realidad. Es un dicho mexicano, ¿eh? No me culpen a mí. Pero luego tienes a gente, bueno, como el mismo López Aliaga o Keiko Fujimori, que podrían estar súper interesados. Podrías tener también, no te quedan muchos partidos de izquierda, pero suponte que Cerrón arregle sus problemas. ¿Ok? Ya. Una vacancia le encantaría, porque él No, claro, para ser él. Para ser él. Entonces, sí creo que hay algunos interesados de jugar con 9 partidos nada más las elecciones del año que viene, si es que hay. Ese es un gran incentivo para los partidos, no para los congresistas. Y no para la gente, porque en realidad, si tú ves, más allá de, digamos, de lo que Juan Carlos Tafur ha llamado como la derecha bruta y achorada, ahí en todo el resto está diciendo, Bellido, ¿no? O sea, vacar al presidente después de 4 días. Vacar al presidente necesita una fundamentación muy profunda. Que hay indicios de que esa fundamentación se puede dar, sí, porque si el día de mañana se reconoce, por ejemplo, la usurpación absoluta de sus funciones en manos de Cerrón, yo sí creo que ahí hay una causa muy grave, en la cual podemos discutir. Yo siempre he creído que incapacidad moral es incapacidad mental, pero hasta que el Tribunal Constitucional no se ponga los pantalones y no decida, ahí está la válvula de escape a una disolución del Congreso, que además hay que ser muy ingenuo por parte de Cerrón de creer que disolver el Congreso va a hacer que en una nueva elección Perú Libre tenga mayoría en el Congreso. O que tenga más congresistas que estos, ¿eh? Claro, o sea, va a tener menos. Claro, y yo creo que también hay algo que debería, o sea, en Palacio de Gobierno, y ahora sí podemos decir en Palacio de Gobierno, porque finalmente van a despachar desde ahí, deberían darse cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los momentos en los cuales nuestros últimos presidentes han perdido todo? Kuczynski, cuando se queda solo al indultar a Alberto Fujimori. Claro. Vizcarra, cuando se derrumba o se comienza a derrumbar todo ese grupo que se llamó la Muralla Moquegua. Hay un libro que recientemente ha salido de Luis Johamovic y de Rafaela León, que se llama Días Contados, que es un libro que trata no solamente de la crónica del Perú durante la pandemia, pero sino que trata también, hacen varios zooms a Vizcarra, y hay un capítulo muy bueno de cómo se va derrumbando la Muralla Moqueguana. Y ahí tú te das cuenta del nivel de precariedad política de Martín Vizcarra y cómo es que ese entorno tan acotado nos lleva a varias de las desastrosas decisiones del año pasado, ¿no? Entonces, ahí tú tienes la clave y la llave, ¿no? Entonces, si alguien en Palacio de Gobierno fuera un poco más astuto, un poco más abierto a escuchar otras cosas, se daría cuenta que lo que están haciendo es aislar al presidente Castillo y marcarle un rumbo que no va a otra cosa más allá que a una salida antes del tiempo habitual. Nuevamente, no es algo que uno esté deseando. No solo más allá del presidente Castillo por el país. O sea, ya hemos tenido en el anterior quinquenio 4 presidentes, 5 si contamos el incidente de la señora Arauz, en un quinquenio. Entonces, es importante que
haya un mantenimiento de la estabilidad presidencial, pero obviamente que el presidente de la República se ayude a sí mismo. Porque no puede poner a un presidente del Consejo de Ministros que prácticamente es una afrenta al país. Es una afrenta al país que ha hecho coincidir al comercio de la República que no coinciden ya en nada. Exactamente. Bueno, muy agradable conversar contigo, Alejandro, esta mañana. Nos tenemos que ir despidiendo, pero Abel siempre tiene preguntas del público. Así que, Abel, por favor. Así es, Rosa María. El caso del ministro del Interior, en el caso del señor Juan Carrasco Millones, ¿hay delito porque está ha sido fiscal y solamente ha pedido licencia? Están preguntando por ese tema. José ¿Lo Alejandro. escuchaste? Sí, lo escuché. No creo que haya un delito, pero sí creo que hay una inconducta. Y sí creo que el señor Carrasco, por su propio bien y el de su propia trayectoria, tiene que dar un paso al costado. O sea, no puede quedarse en el puesto porque hay acá una incompatibilidad legal evidente. Porque una cosa es incompatibilidad legal y otra cosa es delito. Y aquí estamos en el primer supuesto, que es incompatibilidad legal. O sea, el señor Carrasco no se puede quedar en el puesto. Además de, dicho sea de paso, una cuestión. Esta regla tiene justamente la necesidad de evitar que un fiscal se vaya con información de sus casos a un puesto sumamente delicado. ¿Y qué más delicado que el Ministerio del Interior, donde tú tienes a la policía, que en muchas cosas no es otra cosa que el agente que te ayuda a hacer la investigación para la cuestión fiscal? Para que no tenga claro, o sea, no hay ningún problema si el señor Carrasco renuncia a la fiscalía y hace una carrera distinta y en el camino es ministro del Interior. Ningún problema. Lo que él no puede pretender es quedarse con soga y cabra, pues, ¿ya? O sea, no puede pretender ser fiscal, pedir licencia y ser ministro. Él sabe que no se puede y es un buen abogado. Yo también creo que hoy día mismo va a renunciar porque no hay delito. Y siempre le tengo que explicar a la gente, no todo lo que es ilegal es delito, ¿ya? Tiene que estar en el Código Penal. No hay delito acá, pero sí es una conducta ilegal. Y como es una conducta ilegal, va a ser censurado inmediatamente si es que no renuncia. Es la más fácil de todas. Es un tema de forma. ¿Ya? Tiene que renunciar, no le queda otro. Muy bien, Abel, ¿qué más? Forzar la cuestión de confianza por la interpelación a cualquiera de sus ministros puede ser una opción, primera pregunta, o necesita primero que le den la confianza al gabinete. No necesita. No, Esa me la lo puedes hacer ahorita. Todo el fin de semana me han hecho esa pregunta. Gente que me llamaba, dice, Rosa María, ¿se necesita primero la investidura? No, porque es como si tú dijeras que hay 30 días donde los ministros son irresponsables por sus sectores. Eso es absurdo. No, los pueden interpelar y censurar, los pueden solo interpelar y los pueden solo censurar. Son instituciones diferentes. De hecho, algunas personas ya en redes, políticos antiguos, comenzaban a decir que antes de dar la investidura hay que interpelar a Bellido y sacarle algún tipo de declaración que deslinde con lo otro. Si no la da, ahí sí no darle el voto de confianza. Claro, pero no darle el voto de confianza, que es lo que desean la mayoría del Congreso, implica de nuevo jugarse su primera carta de disolución y la segunda te disuelve. Entonces, solo tienes una en realidad. Tienes una bala, no la vas a gastar en esto. La vas a gastar cuando traigan el proyecto de constitución y le vas a decir que no. Entonces, no pueden gastarle en esto. Esto es demasiado banal para gastarlo. Pero claro, como tú dices, todo el mundo está indignado porque no puedes tener un personaje, ¿no es cierto?, que le canta loas a Edith Lagos como presidente del Consejo de Ministros. Es inaceptable. Pero tienes este problema. Tienes el problema de que pararlo es difícil. Pararlo tiene un costo. Y el costo puede ser, a la larga, nos vamos todos. ¿No? Exacto. Y renunciar a 5 años de sueldo no es precisamente algo que no sea muy atractivo para estos congresistas. Estos muchachos como que les ha costado llegar y como que no quieren irse, ¿no? O sea, si fueran unos grandes defensores de la democracia, obviamente no tendrían ningún problema en irse porque el valor de la democracia es superior al valor patrimonial, ¿no es cierto? Pero dudo, muchachos, de izquierda, de derecha, de centro, ahí todos son iguales, que quieran renunciar a 5 años de sueldo. O sea, eso está bien difícil.
O sea, además tú fíjate qué fue lo que pasó en el año 2019. Cuando sabían que Salvador del Solar iba a venir a disolverlos, o sea, agarraron toda la serie de estratagemas. No, que ya votamos, no, que ya hicimos esto, Claro, no, que no, ponemos a la ya, señora Arauz, no, porque era arrinconarse a la necesidad de... hasta pero que la es realidad que, pues claro, ese Congreso era sí. muy tonto, y solitos votaron, porque eran tontos. Estos de acá ya son más vivos, y no van a perder su Es que futuro. ya vieron la experiencia de ese primer Congreso y del Congreso 2020, ¿no? O sea, Así el es. Congreso 2020 que fue todavía más torpe en hacer evidente que querían no solamente sacar al presidente Vizcarra y colocar al señor Merino ahí, sino ahora que la señora Mirta Vázquez tiene mucha más libertad de hablar, se ha contado en estos días, tanto en tu programa como en otros espacios digitales, varias de las cosas que sus colegas congresistas le están pidiendo, y que eran básicamente cosas patrimoniales, ¿no? Patrimonial, que lamentablemente en eso el Congreso no mejora cada año, sino empeora cada año. Entonces, yo creo que estos son, en ese sentido, iguales que todos los anteriores. Entonces, el tema patrimonial pesa, ¿no? Y no creo que vaquen a nadie si con eso se están jugando su permanencia. Pero además, Rosa María, perdóname, ni siquiera han nombrado las presidencias de comisiones en el Congreso, o sea, ni siquiera han entrado al reparto. Que tú sabes que una presidencia de comisión para estos... No han entrado al reparto todavía. Claro, o sea, si se estaban peleando por las oficinas hasta hace unos días, y ahora van a entrar a la pelea de las presidencias de las comisiones, digamos que creo que eso es lo que los está frenando un poco más allá de cualquier ímpetu democrático, ¿no? Primero ordenarse ellos y luego a ver qué hacen con Bellido. A ver, para que la gente entienda, Bacara Kuczynski no era un problema porque tenía 2 vicepresidentes. Resuelto el problema, Martín Vizcarra se queda y si no nos gusta, Mercedes Arauz nos gusta. Perfecto. Para los fujimoristas, que fueron los que organizaron la vacancia de Kuczynski, que finalmente fue una renuncia. Bacara Vizcarra no había ningún problema porque era el último año de su gobierno. Ya las elecciones estaban convocadas. Nada iba a cambiar con respecto al estatus de los congresistas. Pero Castillo solo tiene una vicepresidenta, que es más o menos lo mismo que Castillo, ¿no es cierto? Y 2, estos se quieren quedar sin que los disuelvan. Entonces, vacar al presidente en estas circunstancias no es tan sencillo como podría parecer. Además de las justificaciones profundas que tendrías que tener, desde el punto de vista político, implica un juego que es muy difícil para el Congreso atracar, sobre todo 87 votos. Por lo tanto, sí creo que se vienen censuras a ministros, porque eso no tiene ningún efecto en la permanencia del Congreso. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos días. Uno a uno. Pero, si Dina Boluarte resulta una persona con la que se puede conversar, los días de Castillo sí están absolutamente contados. Y eso Castillo lo tiene que tener bien claro. Ha debido tener a Dina Boluarte pegada a él. No tan a la distancia. Es que el mejor negocio para todos era que Dina Boluarte sea la presidenta del Consejo de Ministros. Tú podías criticarle cosas a la señora, pero buena vocera política, alguien con un talante un poco más abierto, y digamos, era alguien que por lo menos había mostrado un poco más de pericia que el señor Bellido, ¿no? Claro. Y que no había, obviamente, lo vas a Sendero Luminoso, ¿no? O a Lago. Bueno, me podría quedar conversando con José Alejandro horas, pero lamentablemente el tiempo se nos acaba. Gracias por estar con nosotros esta mañana y nos tenemos que ir despidiendo, ¿verdad, Abel? Así es, Rosa María. Nos vamos despidiendo y muy apenados, Rosa María, porque este fin de semana no hubo vacunatón y eso es grave, ¿no? Eso es muy grave porque son vidas las que están en juego. Así es. No, es gravísimo y todos sabemos que viene una tercera ola y que las personas que están vacunadas se van a salvar y las personas que no están vacunadas no se van a salvar. Es así de dramático. El gobierno de Sagasti deja vacunados a la población más vulnerable, eso es una buena noticia y vamos a tener menos fallecidos. Pero no quiere decir que los niños, los adolescentes, la gente menor de 40 años es inmune a la enfermedad.
O sea, ayer han habido 50 muertos. O sea, no es que seamos inmunes a la enfermedad, ojo. Y hay que decirlo, todos los vacunados, yo estoy ya vacunada con mis 2 dosis completas, ya cumplí además las 2 semanas después de la vacunación, la segunda vacunación. Todos los vacunados tenemos que saber que nos podemos contagiar. No vamos a morir, pero nos vamos a contagiar. Y que podemos contagiar a personas no vacunadas de nuestro entorno, como nuestros hijos, por ejemplo. Sobre todo los niños menores de 12 años, que todavía no hay vacuna para ellos y que, si bien es muy rara la eventualidad de que un niño muera, sí han muerto niños en el Perú. Entonces, esto de la vacunatón, el ministro Ugarte lo dejó organizado para 3 fines de semana más, para que el señor Ceballos tuviera tiempo de organizarse. No puede parar la vacunatón, porque ha demostrado ser el mecanismo más eficaz de vacunación en el Perú. Está gente yendo a vacunarse madrugada porque además ahora necesita su segunda dosis. Hay 3 millones de personas que ya tienen una dosis y que necesitan la segunda. Entonces, estamos hablando de muchísima gente esperando su segunda dosis. Eso no está bien. Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen. Vacunas hay, personal hay, ya experiencia hay. Si Ceballos lo hace mal, ya es por mala voluntad, la verdad. Y eso es algo que no puede parar, eso tiene que estar por fuera de la política. Es ajeno ya a las luchas políticas. Eso simplemente no se detiene. Y tenemos que pasar a vacunar a 1 millón de personas por semana, hasta que completemos el 70% de la población y estemos a salvo. Miren, yo estoy acá en Estados Unidos, donde están desesperados porque la gente no se quiere vacunar. Y las muertes se dan por gente que no se ha vacunado. Están pensando dar incentivos económicos, $100 para que te vacunes, o sea, a ese nivel. En Europa hay protestas, en Francia, terribles, por la exigencia de un pasaporte sanitario. Es decir, si quieres hacer uso de servicios públicos, tienes que tener vacunas y acreditarlas con tu carnet de vacunación. Y hay protestas en toda Francia, pero en todas partes del mundo el problema es grave, y en el Perú es más grave porque la gente sí se quiere vacunar y no están disponibles para ellos las vacunas en las fechas en que tienen que estarlo. Eso es espantoso. Muy bien, gracias José Alejandro por acompañarnos hasta acá. Abel, yo me despido desde Florida, soleada Florida, y pronto regresaré al invierno de Lima, no te preocupes. Pronto estaré con ustedes. Chao, chao. Gracias, José Alejandro. Chao, Rosa. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.